¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mapa Constituyente, este espacio colaborativo entre Súbela, Mi Voz, Ladera Sur y The Clinic, un espacio en el que regularmente intentamos darle las coordenadas para no perderse en el camino hacia una eventual nueva constitución. Soy Macarena Lescornés y aquí tengo a mi lado, como siempre, a José María del Pino. ¿Qué tal, José? Hola Maca, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un nuevo capítulo, seguimos explorando a través de nuestro Mapa Constituyente los distintos temas sobre los que usted va a tener que informarse para tomar una decisión informada, valga la redundancia, el próximo 4 de septiembre en el plebiscito constitucional. Hoy día un tema que despierta en ciertos rubros, en ciertos sectores productivos y también en muchas comunidades del país que están viviendo problemas, una serie de sentimientos. El derecho del agua. ¿Qué cambia? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo estaría en el futuro de aprobarse esta nueva Constitución? Esa es la conversación que vamos a tener en este programa, Macarena. Así es, una conversación que vamos a tener con dos especialistas de lujo. Paso inmediatamente a presentarles. Aquí frente a mí está Ulrike Broschek, subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile y líder de escenarios hídricos 2030. Ulrike, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y junto a ella está Teresa Sañartu. Ella es asesora legal del Programa de Estudios Constitucionales de la Fundación Jaime Guzmán. Ella es especialista en recursos naturales. Teresa, gracias por acompañarnos. Es un honor, gracias a ustedes. Abramos los fuegos, Maca, porque este es un tema árido para muchas personas. Es árido en cómo está hoy el ordenamiento jurídico sobre la materia y puede quedar más árido con los cambios, ¿no es cierto?, que vienen. Entonces me gustaría partir en una pregunta general, después vamos hacia lo particular. ¿Cómo está consagrado el derecho al agua hoy en Chile y cuál es la modificación sustantiva que propone este texto? Partimos contigo. Bueno, la verdad es que el agua en Chile hoy en día, con la actual legislación, ¿cierto?, es un bien nacional de uso público, pero es un bien de propiedad que otorga, digamos, a quienes reciben derechos de aprovechamiento de agua el uso y goce de estos derechos, y esto es algo que se cambia de manera muy notable en este nuevo borrador de Constitución, pasando a un bien de comunes, ¿cierto?, y por otro lado a un permiso, una autorización de uso de agua que no es transable, no es comercializable. Entonces tiene un cambio bastante importante y hay una serie de articulados, ¿cierto?, en el capítulo completo de aguas que se hace que genera un cambio, se está hablando de un cambio de paradigma bastante importante. Teresa, en lo práctico, quienes actualmente tienen derechos de agua, que es verdad, actualmente la Constitución también dice que es un bien de uso público, pero como los derechos no caducan, no tienen una temporalidad establecida, son ad eternum eventualmente, que es lo que hay ahora, y por eso mucha gente piensa que es privada el agua en Chile, siendo que jurídicamente no lo es, pero en la práctica termina siéndolo. ¿Qué va a pasar eventualmente con esos derechos que hoy tiene mucha gente aquí en este país? Sí, actualmente miles de personas, entre personas como tú y yo, hasta grandes empresas, son propietarias de derechos de aprovechamiento de agua, que es una distinción complicada de entender entre el agua como bien nacional de uso público en sí y un derecho sobre el cual hay propiedad. O sea que uno suele entender que hay propiedad sobre el agua cuando en verdad lo que hay es propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de agua, que fue una evolución histórica por lo que pasó en el siglo pasado. Actualmente estos propietarios, lo que ocurriría es que solamente la nueva regulación de aguas aplicaría a futuro, constitucionalmente. También esto hay que conjugarlo con la reforma del Código de Aguas que salió hace muy poco, que afecta más que la Constitución a los derechos de aprovechamiento de aguas que ya son actuales, pero lo que está en la Constitución actualmente afectaría solamente a los derechos de aprovechamiento de agua que vienen a futuro. Afectaría más que nada a la gente del sur, porque muchas de las cuencas actuales de la zona del norte hacia el centro, hacia la zona centro, Chillán, un poco más al sur, están agotadas, así que no se otorgan al menos derechos permanentes. También cambian su naturaleza los derechos, es decir, el aprovechamiento, vas a poder seguir aprovechando eventualmente el recurso de agua, pero la titularidad cambia.
Es más fácil, va a ser más fácil ahora, por ejemplo, eventualmente a un privado quitarle un derecho a agua, y si se le va a poder quitar, ¿bajo qué circunstancias? Por ejemplo, yo me imagino que ahora mucha gente en el norte, donde está pasando una sequía tremenda, de hecho hoy de la mañana hay una noticia que incluso actualmente la Dirección General de Agua estaba amenazando con quitar ciertos derechos porque no están llegando a acuerdos, y ya la situación, estamos hablando de consumo humano, ¿no? ¿Se destraba, va a ser más fácil o no hay que, digamos, tener expectativas desmesuradas? O sea, se está hablando más bien, y esto también se habla en la reforma al Código Nuevo de Agua, ¿cierto?, de regular el ejercicio y entregarle más atribuciones también a la autoridad, en el caso del Código de Agua, a la Dirección General de Agua, en el caso de la nueva Constitución, a la Agencia Nacional del Agua, el poder regular, caducar, derogar, ¿cierto?, el uso del recurso a través de ya sea los derechos de aprovechamiento en un caso y en otro caso lo que son las autorizaciones y los permisos. Entonces, en la práctica ya está existiendo en la reforma al código, ¿cierto? Y también se está mencionando dentro del borrador el poder regular el ejercicio del uso. Y eso es muy relevante porque nosotros hoy día tenemos una variabilidad en la disponibilidad hídrica natural dada por fluctuaciones importantes dadas del cambio climático, por ejemplo, y entonces se necesita efectivamente tener cierta flexibilidad en el ejercicio del uso, del permiso, de la autorización o del derecho, porque el agua hoy día no es fija en el tiempo, no tenemos siempre el mismo volumen, sino que va variando bastante, y entonces la autoridad tiene que tener la atribución y tiene que existir certeza por un lado, obviamente con reglas claras, pero tiene que haber también flexibilidad en el ejercicio del uso, y eso se está dando, como digo, tanto en atribuciones que se están incorporando y si ya se incorporaron en el Código de Agua, como también lo que se está entonces reflejando también hoy día en el borrador de la nueva Constitución. Teresa, a propósito de lo que dice Ulrike, ella decía tienen que haber certezas, ¿no? Pero uno escucha, por ejemplo, el mundo del agro, a los regantes, en distintos canales a lo largo de Chile, dice, lo que pasa es que con cómo lo configura la nueva Constitución, hay una mayor discrecionalidad del burócrata de turno, ¿no?, de la persona que ejerce el poder ejecutivo para eventualmente quitar esos derechos a los agricultores, y nosotros con esta nueva Constitución no vamos a tener certeza jurídica. Ese es el argumento de algunas agrupaciones que hay que decir están por el rechazo, por ejemplo, a esta nueva Constitución. ¿Tú coincides con ese diagnóstico o crees que a lo mejor es un poco alarmista y que el texto propuesto no establece tal arbitrariedad? O sea, tomando en cuenta lo que mencioné anteriormente, que el capítulo de agua se habla en futuro para los próximos propietarios de ahora autorizaciones, no son propietarios, son titulares de autorizaciones, sí tiendo a coincidir con ese diagnóstico tanto por la comparación entre lo que tiene la Constitución actual con lo que tiene el borrador de la Convención, con normas que hasta ahora, dependiendo de lo que haga armonización, son contradictorias. Por ejemplo, el agua está mencionado alrededor de 7 veces quizá un poco más, pero son menos de 10 veces en la Constitución, en el borrador de Constitución. En la actual aparece una. Y hay no sé si un choque de competencias o competencias que son vagas, está un poco atomizadas las competencias de cómo se regula el agua. Por ejemplo, se le deja a la región autónoma o al gobierno regional la administración del agua, pero en otro capítulo también se dice que la Agencia Nacional del Agua es la que está encargada de manejar las aguas. Entonces, en la práctica, como esto es nuevo, puede causar una incerteza al titular de quién le va a dar la orden, cuál orden es la que prima por sobre la otra, a quién le tiene que hacer caso, quién tiene el poder de revocarle en la práctica, quién hace los informes, etcétera. Y también lo que tiene, el otro punto que es lo que tiene la Constitución actual, es que tiene, el derecho de aprovechamiento está protegido por la garantía que protege la propiedad, que es el recurso de protección, y además en el 19, número 26, actualmente está consagrado lo que se conoce como el derecho a la certeza jurídica, que es que una vez que a ti te otorgan un derecho, las cualidades esenciales de ese derecho no pueden ser alteradas con una ley futura. O sea, si se dicta una ley, a uno no le va a aplicar. Y eso es lo que ese derecho no está consagrado en el borrador. Entonces, la autorización, una autorización es mucho más incierta que un derecho de aprovechamiento, revocable, caducable. Más allá de eso, la autorización y todos los demás de derechos reales, como las concesiones mineras, se ven afectadas por esta pérdida de consagración,
esta pérdida de seguridad que en la Constitución, la norma máxima del país, esté protegida la seguridad de que uno sabe que lo que uno obtuvo se va a mantener así en el tiempo. Ulrike, hablemos un poco de la nueva institucionalidad. Hemos hablado, ustedes han mencionado la Agencia del Agua, que va a ser algo nuevo. Expliquemos un poco en qué va a consistir, cuáles van a ser sus atribuciones, cuánto poder va a tener, porque también es eso algo que están mirando mucho. José hablaba de los regantes, por ejemplo, también comunidades del norte está diciendo hasta dónde van a poder recurrir a la Agencia de Agua. Expliquemos un poco cuáles son sus atribuciones. Sí, eso es algo que me parece que es muy relevante el haber podido incluir, la definición de una institucionalidad hídrica, porque responde realmente a uno de los problemas más importantes que tenemos a nivel territorial, y es la falta de un liderazgo claro y la falta de gobernanzas locales descentralizadas. Y acá se coloca, ¿cierto?, una Agencia Nacional de Agua, como se le llama, y que viene con un apoyo transversal de todos los sectores. Creo que hay que destacar lo transversal que fue esa propuesta de norma que venía de 3 sectores distintos y que fue aprobada en amplia mayoría, ¿cierto? Y que tiene que ver con la Agencia Nacional del Agua, con su digamos, para coordinar y liderar la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional, ¿cierto? De manera autónoma, técnicamente robusta y con capacidades desconcentradas, como se habla, a niveles regionales, considerando la cuenca como la unidad de base, y su relación con los organismos, con la Constitución, digamos, le da también la atribución y la función de crear organismos de cuenca para la gobernanza territorial. Y este es un modelo que nosotros conocemos ampliamente a nivel mundial, que es bastante exitoso y que Chile se había venido quedando muy atrás, pero que esta discusión venía de hace mucho tiempo y habían muchas propuestas en esta línea, y creo que nos adelanta a pasos agigantados en esta discusión, entregando entonces esta atribución tan relevante para la elaboración además de políticas nacionales y planes de acción, pero con una gobernanza también participativa, donde hace parte la cuenca como la unidad base de gestión, respetando entonces el ciclo hidrológico del agua, lo cual es muy importante, pero con la debida participación de todos los sectores usuarios y no solamente los que tienen derechos, o en este caso si queda, digamos, lo que son las autorizaciones de uso, sino que de la comunidad en general. Ulrike, ¿se parece a algún organismo que actualmente exista, quizás en otro ámbito, pero más o menos para entender cómo funcionaría? Hoy día, ¿tú te refieres si existen en otros países? No, en Chile, por ejemplo, no, que eventualmente, no para el tema del agua, porque desde luego esto es inédito, pero estoy pensando, no sé, alguien puede decir, se parece al Servicio de Impuesto Interno, digo a niveles de autonomía, de especialización, Lo que se está imaginando, para entender más o menos cuál va a ser, porque tenemos que hacernos como el dibujo de la nueva institucionalidad, eventualmente claro, de la República, entonces para entender cómo van a funcionar. se habla de una agencia nacional tipo Banco Central. Perfecto. Como una agencia autónoma, técnicamente muy robusta, que lo más importante de todos es que nos independiza de la dependencia de los ciclos políticos que cada 4 años en la nueva administración va reciclando o partiendo de cero en la gestión hídrica, cuando la gestión de los recursos hídricos requieren largo plazo, ¿cierto? En otros países estamos hablando de procesos de 30, 40 años, pero nosotros hemos estado fuertemente dependientes de ciclos políticos que han ido cambiando los planes, las estrategias, las políticas. Necesitamos continuidad e independencia, pero con robustez técnica en la toma de decisiones, pero también con una descentralización en la toma de decisiones para la participación territorial. Y creo que estamos hablando entonces de una entidad tipo Banco Central, y en los organismos de cuenca es súper importante ahí cómo se va a ir dando después la bajada en la legislación de eso, cómo se va a ir conformando. Se habla en algunas partes de organismos de cuenca y en otros lados consejos de cuenca en este borrador. Nosotros preferimos hablar de organismos de cuenca porque eso tiene otras implicancias adicionales, digamos, con la parte técnica. Teresa, te vi sintiendo varias veces, ¿no? Parece que este es un tema en el que hay acuerdo entre las distintas posturas. ¿Tú compartes el diagnóstico que realiza Ulrike, pero además la buena valoración que tiene sobre este organismo autónomo y técnico que se pretende crear para la gobernanza sobre las aguas? Sí, yo encuentro que la Agencia Nacional del Agua es muy importante porque
es una versión mejorada, encuentro yo, de lo que es la Dirección General de Agua actual, porque la Dirección General de Agua actual es extraño porque legislativamente tiene mucho poder, otorga los derechos de aprovechamiento de agua, fiscaliza, sanciona, pero a la vez a veces pareciera que no hace mucho, ¿no? Trata de manos. Sí, como que entre que no llega a fiscaliza tal, lo que pasó en el Caburga, hace poco que cortaron el flujo de agua al lago, se demora mucho en actuar, es engorroso llegar, entonces el hecho de que haya un organismo fuerte, técnico además, porque en todos estos órganos a veces sobran muchos políticos y abogados y faltan ingenieros hidráulicos que conozcan, geógrafos que conozcan dónde están las napas, cómo se están llenando esas napas, que se haga un mejor estudio, que ahora tengamos la posibilidad de llegar a un órgano así, con la suficiente importancia, con la suficiente independencia, es bastante importante, y además que tenga una bajada en las regiones. También es clave, considerando esta sinergia con los organismos de cuenca. Ya hay organismos de cuenca actualmente, las juntas de vigilancia, todas esas cosas, que ojalá que el Consejo de Cuenca tampoco se las coma, por decirlo así, en el sentido que sigan existiendo, porque ya están bastante organizadas, está brava, conocen la cuenca mejor que nadie, porque viven ahí, versus el director general de agua que vive acá en Santiago. Esa sinergia es muy importante dada la geografía que hay en Chile, que en el norte es desierto, en el sur está el Báquer, o sea, esa regulación de regionalismo con una cabeza central ayuda a que se hagan mejores ordenanzas, porque si planes para las regiones, para que cada uno pueda satisfacer sus propias necesidades, y que no esté alguien de Santiago que quizás le falta información, le falta conocimiento, está más preocupado de qué va a pasar con sus 4 años restantes que lo que pasa. Desde luego es un punto. Ulrike, te quería hacer una pregunta desde la ignorancia, porque hemos hablado todo el rato de las cuencas de los ríos y uno tiende a pensar cuando hablamos de gestión del agua dulce. Pero ¿qué pasa con la gestión del agua salada? Que hemos visto, por ejemplo, en el norte hay desaladora y hay ciudades completas que están dependiendo del agua que viene del mar, es decir, que se desala. ¿Esto también va a tener injerencia en agua que venga del mar o solamente estamos hablando de la gestión del agua dulce? Y le pongo otra cosita más. Complejizando la pregunta, digamos. Por ejemplo, los glaciares, que eventualmente son fuentes de agua dulce, que son hay grandes bancos de agua dulce que eventualmente no deberíamos tocar, pero llegado el minuto alguien puede decir, bueno, aquí usemos esa agua, ¿no? ¿Hasta dónde llega el ámbito de acción de un organismo como la Agencia del Agua y lo que acaba de reglamentar la Convención? Claro, o sea, se habla del ciclo hidrológico y realmente el ciclo hidrológico toma en cuenta todo el agua dulce, pero también que desemboca y llega al mar y luego vuelve también a través de la evaporación, ¿cierto?, a los territorios y a las cuencas. Entonces, realmente el ámbito tiene que ser completo. Cuando nosotros tomamos aguas desaladas y las incorporamos, pasan a ser parte de agua dulce dentro de la cuenca y por lo tanto también debiesen ser consideradas y en ese sentido se habla de la gestión hídrica, la gestión de las intervenciones sobre los recursos, pero que están puestos dentro del territorio, ¿cierto? Y si hacemos la incorporación de nuevas fuentes de agua, tenemos que incorporar eso también porque pasa a ser parte del ciclo hidrológico de los territorios. ¿Y los glaciares pasan se consideran que son bancos inertes? Quizás estoy diciendo una barbaridad desde el punto de vista científico, pero para que me entiendan, bancos inertes de agua que tienen que ser tutelados también por una agencia de agua porque está diciendo, bueno, esto quizás es el agua del futuro. Absolutamente, y de hecho también en la reforma al código se habla sobre los glaciares y los derechos de agua y que no se puede uno apropiar de derechos que provienen de agua de los glaciares, ¿cierto? Y hay ahora todo un capítulo de glaciares también dentro del borrador que habla para la protección de los glaciares. Entonces, es parte y forma parte de la Agencia Nacional del Agua, digamos, también las reservas de agua, que son los glaciares en este caso, las aguas subterráneas, los humedales, etcétera, y creo que ahí hace un cambio porque habla inmediatamente de la cuenca hidrográfica como la unidad de gestión, uniendo lo que antes había sido seccionado en las legislaciones anteriores,
¿cierto? Al hacer gestión de agua por secciones de río, por ejemplo, y aquí se está hablando de unidades del ciclo del agua completo y de la unidad de cuenca, que son las unidades base. Entonces unifica y nos da un concepto nuevo, pero es el que se conoce ampliamente también dentro de la gestión a nivel mundial. Me gustaría preguntarle a las dos, entonces al final del día, ¿cuál es la verdadera capacidad de cambio que tiene la norma y la agencia si es que los derechos van a seguir ad eternum adquiridos y el agua cada vez es un bien más escaso? Comenzamos contigo, Teresa. Eso a mí es algo que me he preguntado muchas veces en todas las sesiones que he visto, porque por lo menos en la Comisión de Medio Ambiente había mucho ánimo de que esto se aplicara, que tuviera un cambio concreto. Obviamente las personas, los convencionales que son de Modatima saben que si es que solamente se limita al futuro no va a afectar a donde están sus intereses. Por ejemplo, la gente de Petorca no va a haber ningún cambio porque ya no hay agua, no se van a otorgar nuevos derechos de agua. Entonces, es una interrogante que no tengo la respuesta, porque cada día pienso que algo que en otra idea, porque se había aprobado, por ejemplo, para la primera propuesta del informe de normas transitorias, que se iban a caducar los derechos de aprovechamiento de agua, o sea, se iban a volver autorizaciones de pleno derecho, iban a tener un plazo para inscribirse nuevamente, y se había aprobado con una mayoría de 20 y tantos votos, porque las normas transitorias tienen que aprobarse por 2/3, no por mayoría. Y se había aprobado, yo dije, aquí estamos, aquí sí era la segunda patita de la regulación que habían pensado, y se cayó en el Pleno. Entonces, no sabría decir. Yo sé que muchos convencionales quieren que se apruebe esa norma, muchos de los que crearon la institucionalidad de agua en medio ambiente, por supuesto, pero no estoy segura si es que lo logren. Eso sí, se pueden devolver, o sea, puede que se desaparezcan derechos de agua existentes con la reforma del Código de Aguas, por ejemplo, si es que la reforma de la patente por no uso. Si es que no usan el agua, en vez de tener que pagar esta patente por una cierta cantidad de años, creo que eran unos 4 o 5 años dependiendo del caso, se caduca el derecho de aprovechamiento de agua, y esas aguas vuelven al Estado para estar disponibles nuevamente, y ahí sí se podrían volver a constituir como autorizaciones. Enrique, tu opinión sobre este tema, porque evidentemente, ¿no?, el agua cada vez es más escasa, es difícil conceder nuevas autorizaciones de uso. Entonces, al final, ¿cuál es la verdadera maniobrabilidad que va a tener esta institución? O sea, es que tiene que darse digamos, ahí en la transitoria y en la armonización, creo que es importante colocar el concepto de revisión periódica. Ya se había avanzado un poco en eso en la reforma al código, y entonces creo que es muy relevante también dejarlo acá plasmado, de que no es que se pueda entregar el permiso una vez y después nos quedamos con un derecho fijo, con un volumen fijo que no podemos cambiar, porque estamos con una variación gigante de volúmenes de agua que están cambiando año a año de manera bastante extrema, y necesitamos entonces la flexibilidad. Entonces, lo que es la prorrata, el prorrateo, ¿cierto?, lo que es prioridad de usos, lo que es también ordenamiento territorial, uso razonable, creo que son todos conceptos que están dentro del borrador, que son importantes y que dan también ciertos espacios para que se aseguren los usos básicos, ¿cierto? Y una vez que tengamos eso, se genera la redistribución de los usos del agua en cada territorio, y le entrega entonces también potestades a los consejos de cuenca, ¿cierto? Por un lado, también habla de las regiones autónomas, por otro lado, en lo que es la administración, y ahí es muy importante en la armonización, ¿cierto?, aclarar un poquito esas dudas que creo que todavía están un poco ahí en el aire. Pero esos son como detalles que se tienen que ir avanzando, y lo que tiene que ver con la revisión permanente me parece que es un ámbito muy relevante, y que en la reforma al código de alguna manera se colocó también a través de lo que es, ¿cómo se llama?, la revisión y la opción de caducar o de restringir usos y regular en definitiva el ejercicio del uso de los derechos, ¿cierto?
Les quería preguntar, tenemos que ya ir cerrando el tema, pero no quería dejar de preguntarles sobre las jerarquías en el uso, porque es algo que no hemos abordado, que es sumamente importante dada la escasez del recurso. Uno de los puntos que subrayó la convención fuera que era uso humano, sobre todo, o sea, sobre todo garantizar el uso, pensando sobre todo en la gente del norte de Chile, donde hay algunos valles que están absolutamente secos. Esa imagen del camión aljibe recorriendo pueblos es algo que yo creo que la convención lo tuvo muy presente, pero también hay toda la agricultura, la industria, la minería, por ejemplo, que también demanda mucha agua y son sectores estratégicos de la economía. ¿Qué va a pasar con eso, con la jerarquía y sobre todo pensando en el Chile de los próximos 30 años? Porque pensar en el Chile del 2022 es relativamente fácil, el complejo es hacer proyección. Ulrike, ¿tú cómo lo ves eso? O sea, yo creo que las prioridades de usos base, como el derecho humano al agua y los caudales ecológicos para sostener ecosistemas que son la base de nuestro ciclo de agua, que nos provee naturalmente el agua que tenemos, ¿cierto? Y que no tenemos otra alternativa, es muy, muy relevante y eso se ve también a nivel mundial en otros modelos de gestión. Y luego en cada territorio se tiene que ir viendo cuál es la prioridad de usos de los otros sectores, ¿cierto? Y eso va a tener que ser también según vocación productiva, vocación de desarrollo, que se defina en cada uno de los consejos y organismos de cuenca. Y eso me parece una tarea muy, muy relevante y que también en la legislación, por lo tanto, también es importante ir dejando muy en claro eso, cómo se va haciendo ese proceso para ir dilucidando, ¿cierto?, cómo se va a ir dando y cómo se va a ir materializando para dar justamente reglas claras, certeza, pero también promoviendo todo lo que es desarrollo, que lo necesitamos para el país, obviamente, para sostener, digamos, el desarrollo. ¿Teresa? A mí lo que me preocupa de cómo quedó la priorización es que obviamente está bien que el consumo del agua sea la prioridad, eso ya está en la reforma del Código de Agua, había sido aprobada en acuerdos que aprobó Chile, pero lo que me preocupa es que simplemente diga consumo, o sea, de derecho al agua al saneamiento y caudales ecológicos, porque también y los demás usos van a ser establecidos por ley, o sea, supedita la seguridad alimentaria, toda la producción agroindustrial que necesitamos para alimentar a la mayor cantidad de gente, que cada día hay más gente en Chile, eso queda supeditado a la ley y tampoco queda claro si hay una prelación en el sentido de cómo sale el consumo del agua y caudal ecológico, si es primero o segundo. A mí me preocupa esa norma en el sentido de que omitió seguridad alimentaria y privilegió los caudales ecológicos, por importantes que sean, también están ya regulados en el Código de Agua. El Código de Agua simplemente se limitó al consumo humano, lo cual yo encuentro que es más adecuado porque es lo que sí o sí produce consenso. Obviamente necesitamos agua para tomar, pero el resto me produce incerteza y además tampoco, porque como dije ya antes, la Constitución está regulando a futuro y el Código de Agua no menciona otro uso más allá del consumo humano del agua. Entonces, ¿cómo se va a hacer esa redistribución de la que hablaba Ulrike si uno habla para futuro, otro no lo menciona? Eso ya también crea incerteza respecto de las personas que usan el agua en una misma cuenca, por ejemplo, en Ovalle, donde se producen palta, mandarina y la gente toma agua. Si no queda bien claro, van a haber problemas en la práctica y a veces se solucionan de forma bien complicada. O sea, ahí es importante destacar que sin fuentes naturales de agua, con caudales ecológicos mínimos para sostener, no vamos a tener agua ni para consumo humano, ni para ninguna actividad. Entonces, por eso es que es tan importante resguardar sí o sí los caudales ecológicos para sostener las fuentes naturales de agua que tenemos. Absolutamente. Ulrike, Teresa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mapa Constituyente. Ha sido un placer tenerlas aquí además en el Palacio Pereira, donde estamos teniendo todas las sesiones de Mapa Constituyente. Palacio Pereira, que ha acogido esta discusión del agua y todas las discusiones que ha tenido la Convención Constituyente, porque esta es una de sus sedes, junto con el Congreso. Sobre todo lo decimos a los amigos que nos siguen desde regiones, que de repente no saben mucho cómo... Bueno, este es uno de los lugares Estamos donde a 4 cuadras del ex Congreso Nacional, donde sesiona el Pleno. Y aquí donde están los asesores, los especialistas en agua seguramente han pasado por estos pasillos para tener esas conversaciones sobre las normas que están en el borrador.
Y esa es la razón por la que traemos Mapa Constituyente al lugar donde los hechos están ocurriendo y también por la que usamos mascarilla, ¿no? Todos los protocolos sanitarios, porque estamos además en alerta amarilla en Santiago y tenemos que cuidar todos esos protocolos. Queremos agradecerles a todos ustedes la posibilidad de haber estado juntos en su casa, en el lugar donde nos estén viendo. En nombre de Súbela, de Clinic, de Ladera Sur y de los medios regionales de mivoz.cl, queremos dejarlos invitados para que en los próximos días estén sintonizando una nueva discusión para juntos ir por este mapa constituyente con la información que usted tiene que saber para tomar una decisión el próximo 4 de septiembre. Que esté muy bien.